Perfecto. ¿Me confirman si vemos la pantalla compartida? Sí se ve, doctor. Muy bien, gracias. Perfecto, vamos a dar inicio. Vamos con nuestra segunda parte de la clase de gasometría arterial. Dentro de los pasos que habíamos definido para leer una gasometría arterial, habíamos visto ya un paso 1, el cual era establecer una adecuada realización de la historia clínica, una adecuada anamnesis, un adecuado examen físico, a fin de predecir de una u otra forma con la información obtenida en este punto los hallazgos o los trastornos de base que pudiéramos tener en el paciente. Dentro del paso 2 es establecer justamente la credibilidad de los datos que el equipo nos arroja dentro de lo que es una gasometría arterial. Y para ello teníamos que calcular la fórmula de los hidrogeniones o fórmula de Henderson-Hasselbalch y además también la fórmula del pH esperado. Y habíamos definido que dentro o al aplicar estas fórmulas, nuestro pH esperado tiene que ser el mismo que el caso clínico nos determina. Habíamos hecho ya algunos ejemplos referente a este paso 2. Muy bien, les había mencionado en el paso 3 también que es necesario identificar el trastorno base. ¿Sí? El trastorno ácido base primario les había comentado que es el que resalta a simple vista del caso clínico y que puede estar en referencia a una acidosis o una alcalosis y ya sea esta respiratoria o metabólica. Bien, habíamos hecho ya un repaso breve de todos los pasos de la lectura de una gasometría arterial y estábamos específicamente ya en la cuestión específicamente en realizar estos ejemplos. Con respecto al paso 1 es ya el contexto de mi paciente que tengo acá, que ya lo resolvimos y específicamente de el paciente A, que habíamos establecido a través de las fórmulas que les había mencionado. Vamos con nuestro paso 3, que es específicamente establecer cuál es el trastorno primario. Por favor, vamos a tomarle una fotito a esto para poner en la siguiente diapositiva, vamos a poner los datos y poder ir resolviendo este caso clínico. Por favor, el pH, si me dictan. A ver, vamos, por favor, voy a tomar una foto. De este caso en particular. A ver, tengo un pH de A ver, ¿qué le quedo con los 7.55. datos? Ya lo tengo. Ya, PCO2, gracias. PCO2 de 25, tengo una PO2 de 38, tengo un bicarbonato de 21. Perfecto, una saturación de oxígeno de 78% y una FiO2 del 21%. Perfecto. Les decía que el paso 3, vamos a apagar los micrófonos, por favor. Solo si vamos a intervenir, activamos el micrófono. Les decía que en el paso 3 nosotros vamos a establecer cuál es el trastorno primario. Les sugiero, para cumplir este paso 3, vamos a establecer cuál es la posición o la relación de mis datos en comparación con la normalidad. Tomando en cuenta, ¿sí?, que los valores que les di, lo normal de pH, de PCO2, de PO2, de bicarbonato, está establecido a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, que son los datos que les di. Diferentes son los parámetros de referencia a nivel del mar. Les decía que el pH normal es de 7.35 a 7.45. Por ende, este pH en relación a lo normal está elevado, ¿sí? El PCO2
en relación a lo normal, 30 más menos 2, está disminuido. La PO2 en relación a lo normal, que es más de 60 milímetros de mercurio, está disminuido. El bicarbonato es de 18 más menos 2, está en relación a lo normal, está elevado. ¿Sí? Con esta relación que yo he establecido o comparación que yo he establecido con los parámetros normales, voy a establecer cuál es mi trastorno primario. En primer lugar tengo que establecer que cómo está o tengo que preguntarme cómo está mi pH. Para saber si utilizo el término EMIA, o el término OSIS. Les decía que el término EMIA hace referencia específicamente al pH y el OSIS específicamente al bicarbonato y al PCO2. En este caso, el pH normal es de 7.35 a 7.45, lo normal. Yo tengo aquí un pH de 7.55, o sea, está por encima de 7.45. Realmente cabe el término en este punto de alcalemia, porque está alterado el pH, ¿sí? Pero también está alterado el PCO2 y también está alterado el bicarbonato. Entonces también cabe el término OSIS. Es decir, hay una alcalemia más una alcalosis. Para este caso, para este ejemplo, caben los dos términos. Alcalemia más alcalosis. Ahora, para identificar el trastorno primario, les decía, es el más evidente. En este punto, mi siguiente pregunta es, ¿será que es una alcalemia más una alcalosis respiratoria? No se olviden que todo lo respiratorio se ve en el PCO2 y todo lo metabólico se ve en el bicarbonato. Mi primera pregunta es una alcalemia más una alcalosis respiratoria? Y me pregunto, ¿cómo está el PCO2 en la alcalosis respiratoria? ¿Está bajo? Definitivamente no. ¿Sí? En alcalemia más en una alcalosis respiratoria, el PCO2, sí, aquí me pregunto, pero a ver, déjenme un segundito. Aquí está, mi pregunta es, en una alcalosis respiratoria, mi PCO2, ¿cómo está mi PCO2? Mi PCO2 está bajo, ¿sí? Efectivamente, así lo es, ¿sí? Aquí les pido disculpas, creo que me equivoqué en la interpretación anterior. ¿Sí? Aquí hay una alcalemia más una alcalosis respiratoria. Pero pude haber empezado por el otro lado. ¿Sí? Pude haber empezado por el otro lado. Pude tener aquí o también una alcalosis de tipo metabólica. ¿Sí? Si analizaba por este lado. Y aquí me pregunto, en alcalosis metabólica, ¿el bicarbonato se encuentra elevado? En alcalosis metabólica, esto me estoy preguntando. En alcalosis metabólica, ¿el bicarbonato se encuentra elevado? Efectivamente, así lo es. ¿Sí? En este caso, miren, yo tengo que es un trastorno mixto. ¿Sí? Es un trastorno mixto. Aquí hay tanto una alcalemia más una alcalosis de tipo respiratoria, pero también hay una alcalosis o una alcalemia más una alcalosis de tipo metabólica. Este es un trastorno mixto. Bueno, en este caso se identificó fácilmente el trastorno mixto. No suele ser así. No suele ser así. Bien. Entonces, aquí mi trastorno primario pude tranquilamente haberlo encontrado o bien por la parte respiratoria o bien también por la parte metabólica. Cualquiera de los dos lados, para este ejemplo, podría yo haber tomado mi trastorno primario. Vamos a dejarle, ¿sí? Vamos a hacer como que mi trastorno primario es únicamente alcalemia más alcalosis respiratoria. Para términos del ejemplo, me voy a quedar con ese. El siguiente paso en la lectura, una vez que ya he identificado mi trastorno primario, mi siguiente paso de lectura de una gasometría es establecer si este trastorno es agudo o es crónico.
Lo agudo se denomina también descompensado. Y lo crónico se denomina, en cambio, compensado. ¿Sí? Son sinónimos, doctores. Agudo o descompensado, o crónico o compensado. ¿Sí? Son sinónimos que podemos utilizar. Entonces, mi siguiente pregunta es justamente, ¿es agudo o es crónico? ¿Cómo yo sé que el trastorno es agudo? ¿Cómo me doy cuenta que es agudo un trastorno? Es agudo, doctores. Primero, ojo, parto de haber identificado el trastorno primario. O sea, en este caso, para el ejemplo, quedamos en que es una alcalemia más una alcalosis respiratoria, mi primario. Todo lo respiratorio, cuando es compensado o cuando es crónico, o cuando se va, claro, cuando está compensado, todo lo respiratorio se compensa de forma metabólica. Y todo lo metabólico se compensa de forma respiratoria, ¿sí? Es lo opuesto, ¿ok? Repito, cuando hay un trastorno respiratorio se compensa de forma metabólica y cuando hay un trastorno metabólico se compensa de forma respiratoria. En este caso, partiendo para este ejemplo, es un trastorno respiratorio y por ende, ¿cómo se va a compensar? Se va a compensar de forma metabólica, ¿sí? Entonces, en lo agudo, yo siempre a mis alumnos les digo, les hago esta analogía. Primero, ya identifico mi trastorno primario. Mi trastorno primario está en lo respiratorio, ¿no es cierto? Es decir, ¿en dónde está? En el PCO2, ¿ya? Mi trastorno primario está en el PCO2. Ahora, el opuesto, o más bien, claro, la compensación de este trastorno respiratorio se hace de forma metabólica. Yo le llamo el opuesto, ¿sí? Para términos didácticos. Por eso les digo, el opuesto al que está alterado, ¿ya? ¿Cuál está alterado? O sea, mi trastorno respiratorio, o sea, mi trastorno es netamente en el PCO2. Este es el que está alterado. El opuesto al que está alterado, o sea, el bicarbonato, en lo agudo, repito, el opuesto al que está alterado, ¿sí? El opuesto al que está alterado. En este caso, el alterado, ¿cuál es? El PCO2. El opuesto, ¿cuál es? El bicarbonato. Ya, repito nuevamente. El opuesto al que está alterado cuando es agudo tiene que ser normal, doctores. En lo agudo, el opuesto es normal. ¿Sí? En lo agudo, el opuesto es normal. En otras palabras, el opuesto al que está alterado. ¿Cuál está alterado? El PCO2. El opuesto es el bicarbonato. Ya. Ok, entonces, el opuesto al que está alterado debe ser normal. Entonces, en este caso, mi pregunta es, ¿el bicarbonato está normal? No. Entonces, automáticamente no es agudo. No es agudo, doctores. Automáticamente no es agudo. Ahora, mi siguiente pregunta es, si está claro, doctores, de esa parte. Estoy yendo muy despacio. Les decía que apaguen los micrófonos, por favor. El siguiente paso es establecer si es agudo o crónico, les decía. Lo agudo es descompensado y lo crónico es compensado. ¿Sí? En lo agudo, el opuesto al que está alterado. Para yo poder hacer esta relación, yo tengo que primero haber identificado mi trastorno primario. Ya quedé que mi trastorno primario es una alcalemia más una alcalosis respiratoria. Al hablar de que el trastorno es respiratorio, el problema está en el PCO2. Ya. Entonces, el opuesto al que está alterado, en este caso está alterado el PCO2, el opuesto es el bicarbonato, ¿sí? Les decía que en lo agudo el opuesto al que está alterado tiene que ser normal. Y mi pregunta aquí es, el opuesto al que está alterado, aquí está alterado el PCO2, el opuesto es el bicarbonato. ¿El bicarbonato está normal?
No está normal. No está normal. Entonces, no es agudo, doctores. No es agudo. Crónico. Mi siguiente pregunta, no, aquí me hago la otra pregunta. Mi siguiente pregunta, ¿será crónico? No es que si no es el uno es el otro, no. Aquí también tengo que hacerme la pregunta en el otro extremo. Entonces, ¿será que es crónico? ¿Cómo está en lo crónico o compensado? En lo crónico, el opuesto al que está alterado, si ven que estoy otra vez usando, sí ven que estoy usando otra vez la misma analogía, ¿no? El opuesto al que está alterado en lo crónico debe seguir la misma dirección del alterado. Repito, el opuesto en lo crónico, el opuesto al que está alterado. ¿Quién está alterado? El PCO2. El opuesto es el bicarbonato. En lo crónico, el opuesto al que está alterado tiene que seguir la misma dirección del alterado. ¿Sí, ¿sigue la misma dirección del alterado? No. Entonces, doctores, tampoco es crónico. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Cuando no sigue la misma dirección, ¿sí? Cuando no sigue la misma dirección y más bien resulta que se van en direcciones opuestas, el uno sube, el otro baja y viceversa, cuando están opuestos, automáticamente ustedes deducen que el trastorno es mixto. ¿Sí? Cuando aquí hay 2X, entonces el trastorno es mixto. ¿Sí está claro? Sí. O sea, no es agudo, no es crónico, entonces es mixto. ¿Sí? Listo. Sí se dieron cuenta en este ejemplo, ¿no es cierto? Voy repitiendo nuevamente. Para darse cuenta si es agudo o es crónico. Para yo hacerme esta pregunta de si es agudo o es crónico, yo debo haber establecido el trastorno primario. Para haber establecido el trastorno primario, doctores, tuve que haber puesto las flechitas. ¿Sí? Estas flechas de acá. Flechas que parecerían tan insignificantes, pero que me ayudan muchísimo. Ya, entonces, una vez que yo he establecido el trastorno primario, ahora sí me pregunto si este trastorno primario es agudo o es crónico. Si el trastorno primario es respiratorio, quiere decir que la alteración está en el PCO2. Pero si el trastorno primario es metabólico, quiere decir que el trastorno está en el bicarbonato. Para este ejemplo, entonces la alteración se da en lo respiratorio, es decir, en la PCO2. Y yo me pregunto, el opuesto al que está alterado, ¿sí? En lo agudo, el opuesto al que está alterado. Aquí está alterado el PCO2, el opuesto es el bicarbonato. ¿Sí? El opuesto al que está alterado, en lo agudo tiene que ser normal. ¿Es normal este bicarbonato? No es normal, más bien se va para arriba. Entonces, automáticamente se descarta que sea agudo. En lo crónico, el opuesto alterado tiene que seguir la misma dirección del que está alterado. En este caso, el opuesto del que está alterado sube, quiere decir que el alterado también debería subir. Aquí no coincide porque más bien es opuesto. Este baja, el otro sube. Cuando eso pasa, tampoco es crónico y automáticamente se deduce que el trastorno es mixto. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí de la clase? No. No, doc. Ha aclarado muchas dudas, más bien. Ya. ¿Perdón? ¿Sí? ¿No hay problemas? Entonces, miren, en lo agudo, el opuesto al que está alterado es normal. En lo crónico, el opuesto que está alterado, el opuesto al que está alterado sigue la misma dirección del alterado, ¿sí? Y si sigue la dirección opuesta, entonces es un mixto. ¿Ya? Bien. El siguiente paso, una vez que han establecido si es agudo o crónico, ¿sí? Cuando es agudo, simplemente ahí queda el asunto, no hay más que hacer.
Cuando es crónico o compensado, el siguiente paso es establecer la brecha de compensación. Y si es mixto, también ahí queda, ¿sí? O sea, el ejercicio puede quedar ahí, en este punto, cuando es normal, o sea, cuando es agudo, perdón, o cuando es mixto. Ahí queda la interpretación, no se hace más. En este caso, por ejemplo, es mixto, ya ahí queda. La siguiente fase sería establecer las causas de cada uno de estos trastornos, o sea, causas de alcalosis respiratoria y causas de alcalosis metabólica, y poder, obviamente, corregir la causa. No se olviden que como en los electrolitos, en la gasometría también hay que establecer la causa y corregirla. Si no, no hemos hecho mayor cosa. Solo nos hemos lucido leyendo una gasometría, pero no hemos hecho mayor cosa con el paciente. ¿Ok? Vamos a hacer o vamos a ver un ejemplo, porque el siguiente paso aplica únicamente cuando es crónico, que consiste en calcular la brecha de compensación. O sea, lo crónico es lo compensado, no se olviden, ¿sí? Pero cuando es compensado, yo tengo que calcular una brecha de compensación para saber si efectivamente es compensado, porque aquí puede haber una ilusión óptica de decir, ay, ay, así es compensado, pero realmente no es, ¿sí? Ya vamos a ver con otro ejemplo. Entonces, de acuerdo que si el trastorno es agudo o es mixto, ahí queda el ejercicio. Ahí queda la interpretación, de aquí solamente resta establecer las causas, corregir las causas. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Veamos cómo nos va con este. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos va con este. Déjenme tomarle una fotografía. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿No hay dudas? No, está bastante claro, gracias. Bueno. Bien, vamos con el siguiente caso. Dice, vamos a darle lectura, paciente de 25 años de edad, paso número 1, no se olviden, historia clínica, ¿no? Paciente de 25 años de edad de sexo masculino que ingresa al servicio de emergencia en estado de coma. Fue encontrado por sus amigos inconsciente en su casa, antecedentes de fumador y dudosos antecedentes de abuso de drogas. Al examen se encontraba comatoso con una frecuencia respiratoria de 8, estable hemodinámicamente, con una frecuencia cardíaca de 105. En el electrocardiograma no se evidencia signos de lesión aguda. Se tomaron gases en sangre con una FiO2 de 21% y se envió sangre para electrolitos y toxicología. Y los datos tenemos ahí. Vamos a irlos escribiendo para términos del ejercicio. Tenemos un pH de 7.34, una PCO2 de 42, un bicarbonato de 22, una PO2 de 82, una saturación de oxígeno de 93%, ¿sí? Y la FiO2 que nos dan es del 21%, ¿ok? Estos son los datos que tenemos del caso. Denme un segundo. Ya. Vamos entonces ahora, dentro de este, vamos con este sería el paso 1, lo que ya narramos, ¿no? Vamos con nuestro paso 2, que es, ¿cuál es nuestro paso 2? Doctores, establecer la credibilidad o la veracidad de los datos. Aquí tengo la fórmula de Henderson-Hasselbalch, que es la que estoy poniendo en pizarra. Vamos a hacer el ejercicio. Ustedes paralelamente tienen que irlo haciendo. 24 es una constante.
PCO2 42 dividido para el bicarbonato, que es de 22. Por favor, hagamos ese cálculo. $45 me salió. No sé. Ok, 45.81. A esto decíamos nosotros, a esto le vamos a restar 40, que es el número normal de hidrogeniones. ¿Cuánto me da? 5.81. 5.80. Perfecto. Positivo, ¿no? Exacto. 5.81 positivo. Aunque este ejemplo ya lo hicimos, pero vamos a repetirlo en cada uno de los pasos. Esto queda en stand-by. Vamos con la aplicación de la siguiente fórmula. La siguiente fórmula, que es la del pH esperado, me dice que 7.4 menos, aquí pongo este más 5.81 por 0.01. ¿Ok? ¿Cuánto es este cálculo? 7.4 menos lo de los corchetes, ¿cuánto me da? Menos 7.34. Ok, ya he hecho, no, solo lo del corchete me sale creo que 0.058. 0.0581. Ya. 7.4 menos 0.0581, esto me da 7.34. 34. ¿Sí? Entonces, este pH esperado, para decir que mis datos son veraces, tiene que ser el mismo de mi caso clínico. Ah, ya. ¿Ok? Si no me da lo mismo, entonces esos datos son irreales. Por eso es que yo no me puedo inventar, para términos de un ejemplo, no me puedo inventar una gasometría. Tienen que ser datos reales, ¿sí? Yo recién aquí digo, perfecto, esto es válido para lectura. Caso contrario, yo puedo estar leyendo horrores, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuál es nuestro paso número 3? pH. ¿Cuál es nuestro paso número 3? Identificar si es ácido o base. El trastorno primario. Exacto, identificar mi trastorno primario. Algo hice mal aquí. Un segundito. Bien, en mi paso 3 es identificar mi trastorno primario. Para eso, ¿qué voy a hacer? Vamos a poner flechitas, ¿sí? En cada uno de los parámetros. En el pH, en relación a lo normal, ¿qué está? Bajo. Está bajo, doctores. El PCO2 en relación a lo normal, que es 30 más menos 2, ¿qué está? Alto. Elevado. Alto. En el bicarbonato, 18 más menos 2, está Elevado. alto. Listo. Mi PO2 en relación a lo normal está Normal. normal. Bien. Una vez que he hecho eso, en mi paso número 3 es obviamente identificar mi trastorno primario. Y primero tengo que evaluar o empezar mi lectura por el pH. ¿Sí? El pH en relación a lo normal está bajo. Es decir, yo aquí ya adopto el término de una, Epidemia. sí, una acidemia. Acidemia.
Una acidemia. Ya utilizo el término emia porque el pH está a menos de 7.35, o sea, está alterado el pH. No se olviden que el término emia siempre y cuando se altere el pH. Sí. Y el término osis cuando se altere el PCO2 y el bicarbonato. ¿Está alterado? Sí. También está alterado. Entonces también cabe el término Acidosis. acidosis. Aquí cabe el término acidemia más acidosis. Ahora, vamos a ver y me hago la Sí. pregunta. Aquí hay una acidemia más una acidosis. ¿Será respiratoria? Y me pregunto, ¿cómo está? ¿Cómo está cómo está mi PCO2 en la acidosis respiratoria? Está alto. Elevado. Está elevado. Entonces, por aquí puede ser. Vamos a hacernos la otra pregunta también, de una vez. Agudo ¿Será crónico. una acidosis metabólica? ¿Cómo está en la acidosis metabólica el bicarbonato? ¿Está alto? No. No, bajo. Disminuir. Exacto. O sea, por aquí no va. Es respiratoria. Entonces mi trastorno primario, ¿sí se dieron cuenta ahí qué fácil que fue? ¿No es Sí. cierto? Ese es el que todo el mundo ve. Ese es el evidente. ¿Ya? Ese lo ve todo el mundo. Es el que resalta a simple vista. Acidemia más acidosis respiratoria. Ese es mi trastorno primario. Perfecto. El que todos ustedes vieron. ¿Sí? Aquí, por favor, debemos, para poder seguir en la clase, para poder seguirnos ya en este punto, tienen que haberse aprendido de memoria cómo está el PCO2 y el bicarbonato en la acidosis y en alcalosis respiratoria y metabólica. ¿Se acuerdan que les dije que esa es una de las... Ahí sí es memoria, no hay más. No hay más. ¿Sí? Si no, van a estar un poco perdidos. Ok, entonces, miren cómo deducimos, ¿sí?, el trastorno primario, haciéndome preguntas y utilizando las flechitas. ¿Ya? Voy a repetir, entonces aquí hay una acidemia porque está alterado, perdón, el pH. Hay una acidosis porque está alterado el bicarbonato y el PCO2, ¿sí? ¿Será una acidosis respiratoria? ¿Cómo está el PCO2 en acidosis respiratoria? ¿Está alto? Sí, Sí, está perfecto. elevado. Cumple. ¿Será que es una acidosis metabólica? En la acidosis metabólica el bicarbonato está elevado. No. Bajo. Entonces es netamente, mi trastorno primario es algo respiratorio. ¿Sí? Es una acidemia más una acidosis, para este caso, respiratoria. Bien. Punto, el paso 3. Se acabó. ¿Ya? ¿Cuál es el paso 4? Agudo crónico. Perfecto. Mi paso 4 es, el trastorno que tengo en mi delante, ¿es agudo o es crónico? O dicho de otra manera, ¿es descompensado o compensado? Compensado ¿Sí? aquí. Perfecto. Vamos entonces, en lo agudo, ¿cómo les decía que estaba el opuesto? Normal. Normal. ¿Sí? Y en lo crónico, el opuesto sigue la Seguía. misma dirección que el que está Ajá. alterado, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Vamos a ver, en este caso entonces el trastorno es netamente, es respiratorio. Este es el Sí. alterado. El opuesto va a ser el bicarbonato. Entonces me pregunto para lo agudo primero. Para lo agudo. El opuesto al alterado, o sea, el opuesto al alterado, en lo agudo es normal. ¿Es normal? No. 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 Entonces no es agudo. Vamos a lo crónico. En lo crónico, el opuesto al alterado sigue la misma dirección. Así es. El opuesto al que está alterado sigue la misma dirección. El opuesto al que está alterado es el bicarbonato. El bicarbonato aquí sube. Dice, sigue la misma dirección del alterado. El alterado también sube. Allá, los dos siguen. La ¿Sí ven? misma La dirección. misma dirección. Crónico. Siguen esta dirección. Entonces, posiblemente, doctores, aquí dirán, bueno, ¿y aquí mismo?
Posiblemente, posiblemente. Ya les voy a explicar por qué. Posiblemente, doctores, sea crónico o compensado. Hasta ahí el 80% de los médicos suelen leer. El 80-90% de los médicos pueden dar ese diagnóstico. ¿Sí? En otras palabras, pudieron haber llegado hasta decir es una acidemia más una acidosis respiratoria compensada. Y así, o sea, con una certeza tenaz. ¿Ya? O decir, esta es una acidemia más una acidosis respiratoria crónica. Entonces, tú tienes que saber, ¿sí? Tú tienes que saber que estás en esta clase, ¿sí? Y que tienes que decir, a ver, ratito, no puedo hablar con certeza todavía. Sí, efectivamente, puede ser una acidosis, de hecho, es una acidemia más una acidosis respiratoria, pero no le pongas todavía la firma y sello de que es compensada o que es crónica. Posiblemente. ¿Por qué? Te van a decir, ¿pero por qué? Pues ya estamos viendo, posiblemente, porque para que sea crónica o compensada, tienes que calcular o tienes que hacer un siguiente paso que es calcular la brecha de compensación. Si tú no has calculado la brecha de compensación, puedes estar cayendo en una falacia y adelantarte a decir que estuvo compensado cuando realmente no estuvo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, Doc. Ok, entonces, posiblemente hasta aquí me quedo con si en este punto tengo que dar un diagnóstico de esta gasometría, me quedaría con, es una acidemia más una acidosis respiratoria, posiblemente compensada o posiblemente crónica. Ese es mi diagnóstico hasta este punto. ¿Sí? Vamos al paso 5. El paso 5 es, ¿cuándo aplica el paso 5? Solo cuando es Compensada crónica. Solo cuando es crónica, les decía, aplica este paso. La brecha de compensación. La brecha de compensación solo aplica si el trastorno es crónico o compensado, pues, ¿no es cierto? En este punto, doctores, en este punto, voy a regresar unas diapositivas. Quiero que se tomen una foto de esta diapositiva. Esa foto la van a tener al lado de su enamorada, de su esposa, porque esta diapositiva esta foto es clave y es importantísima. ¿Sí? Esto va a ser lo que les va a ayudar muchísimo a poder establecer esto de lo que les hablo. Ya ven una foto. Ya está. Ok. Vamos, regresemos al ejercicio. Ya. En el paso, todos me van a ir siguiendo con la fotografía en sus teléfonos, ¿sí? Aquí ya tenemos este cuadrito que es blanco con verde, ¿no es cierto? Y dice, en la primera columna dice desorden primario, ¿sí? Y en la segunda columna dice compensación esperada, ¿sí? Ya traducido al español. ¿Estamos todos con esa imagen? Sí. Ya, entonces busco donde dice la columna desorden primario. ¿Cuál era mi trastorno primario? Acidosis. Más Acidosis respiratoria. ¿Aguda o crónica? Aparentemente Crónica. era Aparentemente. crónica. Ya. Crónica. Entonces, ¿sí ven que al lado hay una fórmula? Sí. Ya, entonces voy a copiar esa fórmula. Dice acidosis respiratoria crónica. Dice aumento del bicarbonato es igual a 0.4 por el delta de PCO2. Ese triangulito que ustedes ven ahí significa delta.
¿Qué es un delta? El delta es una diferencia o un valor resultante de la diferencia entre un valor y otro. Por ejemplo, me dicen, Juan tiene 40 años, Pedro tiene 20. O bueno, vamos a ponerle así. El uno tiene 50, el otro tiene 30. El delta entre los dos es, la diferencia de 50 menos 30 es 20. ¿Sí? El delta es 20. ¿Estamos lo que es el delta? Sí. Ya. Sí, doctor. Entonces, ¿qué me dice el paso 5, brecha de compensación? Si tu paciente efectivamente está compensándose, el bicarbonato va a subir. El bicarbonato va a subir, porque no se olviden que en este caso el trastorno es netamente respiratorio. ¿Cómo va a compensar? Con lo metabólico, ¿no es cierto? Entonces, si tu paciente realmente está compensando esta acidosis respiratoria, el bicarbonato debe subir, debe 0.4 por el delta del PCO2. Entonces, el bicarbonato debe subir 0.4, que es una constante, el delta del PCO2. Siempre el mayor menos el menor. ¿Cuál es el valor? En este caso, yo tengo dos datos de PCO2, el 42 y el valor normal de PCO2, que es ¿cuánto? 40. No, el valor normal. 30. Es 30 30 más más menos menos 2. 30 más menos 2, ¿sí? Entonces, tengo 40, que es el 42, perdón, ¿sí? Y la referencia que es 30 más menos 2. Siempre va el mayor para el menor. En este caso, el mayor es el de mi paciente, menos el normal, que es 30. No voy a poner aquí más menos 2. No voy a coger el de la mitad, o sea, sin la desviación estándar. ¿Estamos? ¿Sí vieron cómo calculé el delta? Es la resta entre un valor mayor y un menor, ¿sí? En este caso, el mayor fue el de mi paciente. Puede darse el caso opuesto, que el mayor sea el de referencia. Simplemente siempre tiene que ser el mayor para el menor, menos el menor, ¿sí? Ok. Si tu trastorno respiratorio está compensando, la elevación del bicarbonato debe ir 0.4 menos, ¿cuánto me da esto? 12, ¿no es 12. cierto? ¿Cuánto me da este resultado? 4.8. 4.8. 4.8, doctores. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo tener un PCO2 de 42, para decir que está compensando mi bicarbonato debe elevarse 4.8, debe elevarse 4.8 de mi valor normal. ¿Cuánto es mi valor normal de bicarbonato? 30. Bicarbonato. 18 más menos 2. Sí, mi valor normal es 18. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que para un PCO2 de 42, mi bicarbonato debería elevarse 4.8 del 4.8. valor normal. O sea, 18 más 4.8. ¿Cuánto me da esto? 22.8. 22.8. Perfecto. Esto quiere decir que para un PCO2 de 42, mi bicarbonato debería ser ¿de cuánto? De 22.8. En este caso, mire, ¿cuánto tiene mi paciente? 22. 22. Esto se acepta como válido. ¿Sí? Esto se acepta como válido. Puede haber aquí más menos 0.5. ¿Sí? Más menos 0.5. No hay problema. Se acepta en este caso. ¿Sí? Es decir, efectivamente, doctores, en este caso se trata de una... Ahora sí ya retiro mi palabra del posiblemente. Ahora sí, yo puedo decir esta es una acidemia más una acidosis respiratoria crónica o compensada.
¿Sí estamos? Ya. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Y dos. Entonces, miren, la brecha de compensación no es otra cosa saber o predecir si mi PCO2 subió 42 puntos, mi bicarbonato también tiene que subir, pero no es que sube como le da la gana, ¿no es cierto? O sea, tiene que subir a sí mismo un valor equivalente a lo que sube el PCO2, o viceversa. Si el PCO2 baja, mi bicarbonato tiene que bajar también, pero acorde a un valor. Eso me predice estas fórmulas. Eso. ¿Ya? En otras palabras, me dice que si mi PCO2 fue de 42, o sea, se subió a 42, mi bicarbonato también tiene que subirse, en este caso, 4.8 del valor normal. O sea, mi bicarbonato, para un PCO2 de 42, yo debo tener un bicarbonato de 22. ¿Se cumple esto? Se cumple. Entonces, ahí yo puedo decir con certeza, efectivamente, está compensado. ¿Sí? Bueno, en este ejemplo nos dio que es para compensado. Veamos un ejemplo en el cual quizás ese valor no coincida. ¿No es cierto? Y que el posiblemente efectivamente realmente no sea. En este caso, el posiblemente sí fue, pero puede haber casos en los cuales ese posiblemente ya no sea. ¿Sí? El paso 6 para este ejemplo es establecer la causa. ¿Sí? Y al establecer la causa, ojo, vamos poniéndonos en contexto del paciente. Ya todos vimos la historia, más o menos algunos aspectos de la anamnesis, del examen físico de este paciente. Habíamos quedado que se trata de una acidemia más una acidosis respiratoria crónica. ¿Sí? Sí. Vamos a establecer la causa de acidosis respiratoria. Vamos a ver causas, dice, de acidosis respiratoria aguda. En este caso era crónica, ¿no es cierto? En los trastornos, aquí hay otra cosa importante que me estoy olvidando. Bueno, no me estoy olvidando, pero lo estoy dejando para el final. Hay ciertas situaciones o ciertos indicadores o ciertos marcadores o ciertos cálculos que ustedes tienen que aplicar. Por ejemplo, ¿cuándo calculo el anión gap? ¿Sí? O ¿cuándo calculo el gradiente alveolo arterial de oxígeno? Quizás anión gap han de haber escuchado, este gradiente alveolo arterial de oxígeno poco. El anión gap se calcula exclusivamente, ¿sí? Y la fórmula de esto es el sodio menos el cloro más el bicarbonato. ¿Ok? Esa es la fórmula del anión gap. Se establece como parámetros normales, algunos hablan de 10 a 12, ¿sí? Más o menos, o hasta 15 como valor normal. El anión gap solamente lo calculan, doctores, en las acidosis metabólicas. Solo aquí lo calculan, no en otra cosa. Sí, a veces cuando estamos empezando por este camino de la gasometría, le calculamos a todo anión gap. A lo respiratorio, a lo metabólico, a todo quieren calcularle. No. El anión gap es exclusivo de las acidosis metabólicas. En cambio, el gradiente alveolo arterial de oxígeno es exclusivo de los trastornos respiratorios. Ya sea estos para alcalosis o acidosis. En cualquiera de los dos casos, ustedes calculan gradiente alveolo arterial de oxígeno. ¿Para qué me sirve este gradiente? Cuando es menos de 10 milímetros de mercurio o menos de 20 en ancianos, resulta que el trastorno o la causa de ese problema respiratorio está ubicado fuera del pulmón, o sea, es extrapulmonar. Pero si es más de 10 o más de 20 en ancianos,
La causa de ese trastorno está en el pulmón. Miren qué importante. Para el diagnóstico diferencial, ¿sí? O sea, la causa, ¿sí? La causa del trastorno es pulmonar y acá la causa del trastorno es extrapulmonar. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Eso no es importante eso? ¿Qué les parece? Es importantísimo para saber por dónde va o voy a estudiar o por dónde voy a hacer el diagnóstico diferencial. ¿Dudas hasta ahí? Doc, ¿y la fórmula del gradiente o cómo lo calculo? Ya se bajó una calculadora médica de las que habíamos hablado. Sí, Doc. Ya búsquele en su calculadora médica gradiente alveolo arterial de oxígeno. Vamos para términos de este ejemplo. Me parece que es respiratorio el nuestro, ¿no? Ya, si tienen los datos, vamos a calcular nuestro gradiente para el ejemplo que estamos haciendo. Vamos a ver una calculadora. Aquí está. ¿La PO2 de cuánto es? 42. 82. 42. No, 42. 82. Doc. Ah, 82. Ya. 82. La PCO2, 42. 42. Presión atmosférica la vamos a dejar a los 760, todo dependerá de la presión atmosférica a la que se encuentren. La FIO2 es del 21%, cociente respiratorio de 0,8. Mi gradiente alveolo arterial de oxígeno para este caso, que es esto de acá, si ven que dice gradiente AA, Sí. es de, ¿cuánto me dio? De 15. 15. ¿Cuántos años tiene mi paciente? Es un 25 paciente años. joven. Es un 25 paciente años. joven, ¿ya? Entonces, según lo que habíamos hablado, la causa de ese trastorno, ¿dónde estará? Tiene 15. Pulmón, En el pulmón. pulmón. El trastorno es, según esto, pulmonar. Ahora vamos a ver las posibles causas de una acidosis respiratoria crónica. ¿Sí ven acá? Aquí estoy en las causas. Causas de acidosis respiratoria. Aquí dice agudo, acá dice crónica. Dice con alveolo arterial, gradiente alveolo arterial normal y con gradiente alveolo arterial, en este caso me da alto. ¿Sí? Aquí tengo, dentro de estas posibles causas, ¿sí? Déjenme ver. Aquí hay una situación y es que la presión atmosférica, déjenme ver una situación. Aquí es importante conocer exactamente la presión atmosférica a la cual fue planteado este ejercicio. Y eso es algo que no sabemos. Eso me puede sesgar. No es lo mismo estar a nivel del mar que estar, lógicamente, en Quito, en alturas mucho más amplias, ¿no? Y eso es un dato. Para términos de este ejemplo, si haríamos caso a estas causas, miren, me sale acidosis respiratoria crónica con gradiente alveolo arterial alto, me sale, ¿no es cierto? Aquí me sale que la causa podría ser un EPOC. Por la edad de las condiciones no está. Por eso me preguntaba y les decía que es posible que esa presión atmosférica a la que le estamos haciendo de 760 no sea la correcta, ¿sí? En el contexto de mi paciente, ¿qué debería tener yo? ¿Sí se acuerdan el contexto del Drogas. paciente? Nuestro gradiente. Drogas y fumadores. Estábamos, sí me escuchan todos, ¿no? Si estamos viendo la pantalla, todo normal. ¿Sí? Sí, ahí se ve. Sí, Doc. Ya, perfecto. Listo.
Bien, ¿alguna duda entonces hasta este punto antes de pasar a un último ejemplo? ¿Dudas? Estamos determinando las causas de la acidosis del paciente y quedamos en drogas, me parece. ¿Perdón? Quedamos en drogas, la causa. Sí, les decía que, bueno, obviamente para términos de este ejemplo, no sabemos la presión atmosférica a la cual fue planteado este caso, ¿no? Es importante saber porque te pide el gradiente alveolar arterial de oxígeno, la presión atmosférica, y claro, no es lo mismo tener nuestro caso que estábamos qué sé yo, no sabemos si está a nivel del mar o a una altura definida, ¿no? Entonces, no mal podríamos interpretar en ese sentido, pero sí es importante que conozcamos la utilidad de el gradiente alveolo arterial de oxígeno, o sea, ¿para qué me sirve? ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí entonces, no? Y les decía que con respecto al anión GAP me sirve para las acidosis metabólicas de establecer si es una acidosis metabólica con anión GAP elevado o una acidosis metabólica con un anión GAP normal. En el caso de las acidosis metabólicas normoclorémicas o con anión GAP elevado, hay una mnemotecnia que se llama MUD-PILES, donde M significa metanol, o sea, intoxicación por metanol me puede dar esta acidosis. La U de uremia, una insuficiencia renal, obviamente. La D de diabetes, la cetoacidosis diabética te da este tipo de acidosis metabólica con anión GAP elevado. Intoxicación por paraldehído, la I de isoniazida, la L de acidosis láctica, ¿sí? Las acidosis láctica, ya sea por sepsis, por hipovolemia, te da este tipo de acidosis. La E de etanol y la S de salicilatos, ¿sí? Entonces, el anión GAP te sirve únicamente, de hecho, no únicamente, te sirve muchísimo para establecer qué tipo de acidosis metabólica tú tienes. ¿Ok? Mientras que el gradiente alveolar arterial de oxígeno te sirve para los trastornos respiratorios, saber si la causa es pulmonar o la causa es extrapulmonar. Pare de contar. Bien, vamos a plantearnos este último ejemplo para el día de hoy. Déjenme ver si ese... Vamos con este. Vamos con este. Vamos a tomarle una fotito para tener los datos. Bien. Dice, varón de 45 años, sin antecedentes conocidos, es llevado a urgencias en coma, sin signos de focalización neurológica, está sudoroso, mal perfundido, con una temperatura de 39, ritmo cardíaco regular, 120 latidos por minuto, una presión arterial de 90-60, la frecuencia respiratoria de 22 por minuto, aliento cetónico, sequedad de la piel, mucosas, auscultación normal. Un análisis de orina tras sondaje muestra glucosuria, cetonuria, la gasometría arterial basal y la bioquímica dan los siguientes valores: pH de 7.22, PCO2 de 20, PO2 de 115, bicarbonato de 8, wow, hematocrito de 52%, sodio de 131. Y los valores que también tenemos abajo: glucosa de 700, creatinina de 3.5, ácido láctico 2. Bueno, este es nuestro escenario. Vamos ahora a establecer bueno, es el paso 1, el paso 2. ¿Cuál era el paso 2? Verificar la credibilidad del Ver la los base- datos. Establecer credibilidad del datos. la veracidad de los datos, ¿no? Vamos, el pH tengo de 7.22, PCO2 de 20, PO2 de 115, bicarbonato de 8. ¿Ok? Listo.
El paso 2, la veracidad de los datos. Para eso vamos a utilizar nuestras fórmulas de Henderson-Hasselbalch o fórmulas de los hidrogeniones y nuestra fórmula del pH esperado. 24 por la PCO2, esto dividido para el bicarbonato. Hagamos, por favor, 24 por 20 dividido para mi bicarbonato. Esto me da, ¿qué valor? $60. ¿Cuánto? 60. 60. 60. A esto le vamos a restar 40, que es una constante. ¿Cuánto me da? 20. 20, ¿no? Positivo. Perfecto. Esto se queda en stand-by. Vamos a la siguiente fórmula, que es la del pH esperado. 7.4 menos más 20 por 0.01. Hagamos esto, por favor. pH esperado es igual a 7.4 menos, ¿cuánto me da? 7.2. Hay ¿Ya haciendo 0.2. todo? Claro, 7.2. 7.2. 7.2, perfecto. Para que mi pH esperado, para decir que hay credibilidad o veracidad de los datos, tiene que ser el mismo del pH del caso clínico, que en este caso coincide, ¿no es cierto? Por ende, esta gasometría es válida y... ya, ahí. Por ende, esta gasometría... ¿Sí están viendo la pantalla? No sale la pizarra, no. No ahorita. ¿Pasó algo? Sí, la pizarra no sale. Ya, denme un segundo. Ahí sí. 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 Ya. Ok, entonces es válida estos resultados. Continúo con la lectura, ¿no? El siguiente paso, ¿cuál es? Es establecer si el trastorno primario. Para eso vamos a poner las flechitas. El pH en relación a lo normal está bajo. Disminuir. Bajo. Mi PCO2 en relación a lo normal está bajo. Bajo. Mi bicarbonato en relación a lo normal está bajo. ¿Sí? Y bajo. Mi PO2 en relación a lo normal está normal. Normal. ¿Ok? Listo. Entonces, en este contexto, sí, voy a establecer, en este caso, mi trastorno primario. Aquí hay una acidemia, por supuesto, ¿no es cierto? Porque el pH está alterado, pero también el bicarbonato y el PCO2, entonces también hay una acidosis. ¿Será una acidosis respiratoria? ¿Cómo está el PCO2 en acidosis respiratoria? Está Aumentado. alto. En Sí, este caso metabólica. está bajo, entonces no. El siguiente paso es decir, bueno, la siguiente pregunta es, ¿será una acidosis metabólica? ¿Cómo está en la Sí. acidosis metabólica el bicarbonato? Está bajo. Abajo. Perfecto. Está abajo. Entonces va por aquí el trastorno primario. Aquí hay una Sí. acidemia más una acidosis metabólica. Metabólica. Este es mi trastorno primario. Así es. ¿Ok? ¿Sí? No hay dudas ahí, es el trastorno que todo el mundo ve, es el trastorno que más resalta a simple vista, no hay mayor situación acá. El siguiente paso, ¿cuál es? Es establecer si el trastorno es agudo o es crónico. Para eso, ¿sí? En lo agudo, el opuesto al que está alterado es normal, en lo crónico, en cambio, sigue la misma dirección. Es crónico. Del alterado, ¿sí? Probablemente. Vamos a ver en este caso, el trastorno es metabólico, o sea, el alterado es el bicarbonato, ¿no es cierto? Aquí ya es diferente, ¿ya? El trastorno es metabólico, por ende el alterado es el bicarbonato. ¿Cómo se compensa? O el opuesto al alterado en este caso es en cambio el PCO2. El PCO2. ¿Sí? Entonces el alterado aquí es el bicarbonato. Cuando en lo agudo el opuesto al alterado es el PCO2, ¿está normal? ¿Está normal este? No. No. Entonces no es agudo.
En lo crónico, el opuesto al alterado, el alterado es el bicarbonato, el opuesto es el PCO2. En lo crónico sigue la misma dirección. Este baja, este también baja. Entonces, posiblemente sea crónico. Posiblemente. Entonces, en este punto, mi diagnóstico es una acidemia más una acidosis metabólica, posiblemente crónica o compensada. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Ujú. Vamos con el siguiente paso. Si es posiblemente compensada, entonces aplica el siguiente paso, que es calcular la brecha. Compensación. Calcular la brecha, me parece que es el paso 5 o paso 4. Compensación. La Sí. brecha de ¿sí? Sí. Brecha de compensación. Entonces voy a mi tablita, esa blanca con filos verdes, y digo, a ver, 1.25. ¿cuál es mi trastorno primario? Es una acidosis metabólica. Le busco acá en la columna, acá está, acidosis metabólica, está primerito. Entonces, voy a coger cualquiera de esas fórmulas. Dice, en la acidosis metabólica tiene que bajar el PCO2 1.25 por el delta de bicarbonato. ¿Ok? Listo. Esta es mi fórmula de compensación. Entonces, el PCO2 tiene que bajar 1.25 del delta bicarbonato, que les decía es el mayor para el menor. En este caso, ¿cómo está mi 18 bicarbonato? menos 8. Es 8. Es 8 el del paciente, ¿no? Es 8 el del paciente. Entonces, y mi valor normal de bicarbonato es 18. Entonces, voy a restarle siempre el mayor para el menor, ¿no? Listo. El PCO2 va a bajar 1.25, que multiplica a 10. ¿Cuánto me sale esto? Mi PCO2 debería bajar. ¿Cuánto? 12.5. 12.5. Sí. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Que para un PCO2, perdón, para un bicarbonato de 8, para yo tener un bicarbonato de 8, mi PCO2, ¿sí? Debería bajar 12.5 del valor normal. ¿Cuánto es el valor normal del PCO2? 18. Del PCO2. 30. 30 más menos 30 menos 12.5. 18. 17. 17.5. 17.5. Quiere decir que para un bicarbonato de 8, mi PCO2 debe bajar hasta rangos de 17.5. Para yo decir que efectivamente está compensando. ¿Cuánto es el PCO2 de mi caso clínico? 20. El PCO2 de mi caso es de 20. ¿Qué pasó aquí? Ya no coincide, doctores. ¿Sí? Esta ya no es una igualdad. No ¿sí? está compensando. Entonces, definitivamente, si se dan cuenta, entonces no está compensando. Eso que yo vi es una ilusión óptica, doctores. Es una ilusión óptica. Entonces, cuando eso pasa, quiere decir que hay un trastorno mixto que está escondido y que no estamos viendo. ¿Sí? Miren, es otra forma de llegar a concluir que es un trastorno mixto. Cuando este valor de compensación o cuando la brecha de compensación no te coincide, tú concluyes que es un trastorno mixto. Ahora, ¿qué trastorno mixto es el que está ahí escondido? Acidosis respiratoria. Esa es la pregunta. Entonces, vas tú a la parte más baja de esa tablita que te di. Y abajo dice desórdenes mixtos. Sí están leyendo, ¿no? Sí. Sí están leyendo, ya. ¿Qué te dice cuando abajo dice, si la compensación es menor o mayor a lo predicho, puede haber dos trastornos?
Es lo que te dije. Y miren, la primera línea. Cuando la PCO2 es muy baja, en este caso, la PCO2, ¿qué es en relación a lo del paciente? Alta. Alta. No. Alta. El PCO2 esperado. Este es mi PCO2 esperado. Ya. Cuando tu PCO2 esperado, en este caso, en relación al del paciente, ¿qué es? ¿Está por debajo o por encima? Más Eso. baja. Por debajo. Exacto. Está por debajo. Del esperado. ¿Sí? Cuando la PCO2 o cuando el valor, es, en este caso, la PCO2 esperado está por debajo del de tu paciente, que es como dice aquí, ¿qué dice al lado? Hay una Alcalosis alcalosis respiratoria. respiratoria primaria concomitante. ¿Vos te imaginas que le digas a un colega tuyo que con este pH hay una alcalosis respiratoria primaria concomitante? Te dicen, no, este tipo está loco. Y tú le juras, le dices, ahí hay una alcalosis respiratoria primaria concomitante. ¿Te das cuenta? Ese trastorno jamás se hubiera, ni siquiera te hubieras imaginado que hay con ese pH una alcalosis respiratoria primaria concomitante. ¿Ya? Entonces, para este caso, ¿sí? Para este caso, ya la interpretación final, ¿sí? La interpretación final. Entonces sería una acidemia. Aquí hay una acidemia más una acidosis metabólica, ¿sí? Más una alcalosis primaria concomitante, ¿sí? La acidosis metabólica seguramente por su cetoacidosis diabética, ¿sí? Y habría que buscar la causa de su alcalosis primaria concomitante. Vamos a ver potenciales causas de una alcalosis respiratoria primaria concomitante. ¿Es de alcalosis metabólica? No, es de alcalosis respiratoria la que encontramos, ¿no? Doctor, una pregunta. ¿Usted tomó el valor de 20 o el 17 para verlo en No. en la tablita? De Aquí 16. tú tomas cómo está tu PCO2 El esperado El en esperado. relación al otro. Está bajo, según el esperado. Ujú. Quiero ver causas, o sea, si les puse aquí alguna. No, de acidosis, no, acá están. Causas de alcalosis respiratoria. ¿Sí? Aquí tienen ustedes algunas. Tienen dolor, dice fiebre, bueno, algunas causas en este contexto. ¿Cuál creen ustedes? Miren esta, Sepsis. Sí. ¿sí? Mira, ¿Qué fiebre les mayor parece a 39. ¿Ya? La sepsis también les puede dar una alcalosis respiratoria, no solamente una acidosis metabólica. Si bien es cierto, el trastorno principal es una acidosis metabólica, ¿sí? Pero en este caso, la acidosis metabólica de ese paciente puede estar en el contexto, sí, de su acidosis diabética, pero también probablemente hay un foco también infeccioso y podría explicarse por ese lado una alcalosis respiratoria. ¿Sí? Entonces, no se olviden, siempre aquí lo importante es establecer la causa y corregir, ¿sí? Si vamos a este paciente, ¿no? Si vamos a este paciente, miren, tiene 39 de temperatura, está
con 90 a 60. Es posible que esté entrando en un choque séptico este paciente y eso le está descompensando su problema diabético. Es decir, este Vaya paciente renal. necesita urgente antibióticos, obviamente, y claro, la compensación respectiva, ¿sí? Pero ahí tienen la explicación. Tienen una cetoacidosis diabética y es posible que esté entrando en un proceso séptico. ¿Ok? Listo, doctores. ¿Dudas hasta ahí? Creo que hemos hecho ya algunos... Doctor, no me quedó claro esa parte. En la última parte de la tabla, ¿cuál fue el valor que cogió? ¿El 20 o el 17.5? Eso no. El 17.5. Siempre coges el 17.5, en este caso, para el pH. ¿Cómo te dio el pH esperado en relación al de tu paciente? Esa pregunta te haces. ¿Cómo está el pH esperado en relación al de tu paciente? Hazte esa pregunta y ahí puedes ubicar el mixto. ¿Sí? Porque aquí en los desórdenes mixtos te habla de el PCO2 si es muy bajo, el PCO2 es muy alto, el bicarbonato es muy bajo, el bicarbonato es muy alto, y dependiendo de eso te da ya el trastorno mixto, ¿sí? Pero en este caso la pregunta tienes que hacerte, ¿cómo está el PCO2 o bicarbonato esperado en relación al de tu paciente? ¿Sí? Eso ahí sí está bien. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está, mi PCO2 esperado está más abajo o muy bajo. Relación ¿Sí? con el que tiene. Es decir, esto es muy bajo, está más abajo que el del paciente. Del paciente. Por ende, hay una alcalosis respiratoria primaria concomitante. Sí, ¿Sí estamos? sí, ya lo entendí. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Entonces, siempre pregúntate cómo está el PCO2 o el bicarbonato esperado en relación al de tu paciente. Y ahí le interpretas esto de acá. ¿Sí? Por eso esta tablita es clave. Esta tabla es clave. Listo, doctores. ¿Dudas? Doc, entonces aquí concluimos que tenemos una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria descompensada, ¿no? O sea, aguda. Primaria concomitante. Aquí tenemos una alcalosis, perdón, sí, respiratoria. Eso me faltó. Ajá. Aquí hay una acidemia más una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria primaria concomitante. Uh-huh. Este era un Entonces, trastorno mixto, no era compensado. Exacto. Eso O se sea, refiere a la compañía. exacto, mucho ojo porque imagínate, si tú lees así nomás, por leer, así encima, tú te hubieras quedado en una acidosis metabólica compensada, ¿sí o no? Ujú. Ahí te hubieras quedado y realmente estabas mal. Realmente por eso no te lances de golpe sin haber calculado la brecha de compensación. Por eso, si es que no puedes hacer el cálculo rápidamente, preferible utiliza la palabra posiblemente. Yo al menos suelo usar para este término, para este caso, como a veces estás con el paciente o estás ahí en una visita y no puedes rápido hacer los cálculos, yo me manejaría de la siguiente manera en términos generales, ¿no? En este momento ya tenemos con certeza, pero hazle cuenta que no puedes hacer rápido los cálculos, tú dirías es una acidemia más una acidosis metabólica posiblemente compensada versus una alcalosis respiratoria primaria concomitante. Chuta. Dices eso y primero que se van para atrás como condorito. Doctor, una pregunta. En los Ok. valores de PCO2, el valor normal y el de bicarbonato, pasa que trabajo con otro rango. El PCO2, Pero tú estás a nivel del mar. sí, Claro, ahí tienes que trabajar con los otros valores. claro, Yo, sino que para los efectos aquí del ejercicio. claro, bueno, para el efecto del ejercicio estoy trabajando con PCO2 30 más menos 2 y bicarbonato 18 más menos 2. Ah, ya sí, porque cambian bastante los valores. Por eso que ya listo, gracias. Ujú. Bien, doctores. Ok, entonces con eso daríamos por concluida la clase de hoy. Vamos a empezar ya con otros temas en las próximas clases. Vamos a ir hablando, bueno, ya voy a ver si es que empezamos con algo de infarto, de síndrome coronario agudo, ¿sí? Para ir tomando algo de parámetros de electrocardiográficos en cuanto a isquemia, lesión o necrosis miocárdica. Bueno, cosas, como les decía, que sean importantes y necesarias para su práctica clínica diaria. ¿Ok?
Bien. ¿Dudas? Entonces, si no hay dudas, pues les agradezco por la atención. Nos veríamos en nuestra próxima clase, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, muy bien Gracias. explicada su clase. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias, doctor.